Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en un capítulo especial, el número 36, con un manual para entender las elecciones legislativas. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos y a prepararse porque hoy hay más data que nunca. Llegó el momento, al fin, este domingo 26 de octubre, la Argentina enfrenta otras elecciones clave. En los hechos se votan diputados y senadores en las 24 provincias del país, pero en este espacio vamos a explicar por qué tanto el oficialismo como la oposición se juegan mucho más que la renovación del Congreso. A casi 2 años de la asunción de Javier Milei, el presidente necesita aire para la segunda mitad de su mandato. La oposición, por el contrario, quiere demostrar que el proyecto libertario es un experimento fallido. En este capítulo especial vamos a despejar todas las dudas, desde las más simples a las más complejas. ¿Qué se elige en cada cámara? ¿Qué distritos cambian integrantes en diputados y también en senadores? ¿Quién arriesga más y quién arriesga menos? Y desde ya, ¿qué hay que saber sobre el debut de la boleta única de papel? Y más allá de los detalles, que hay que conocer sí o sí algunas líneas de lectura para intentar entender con qué Argentina nos vamos a encontrar el día después. ¿Qué puede pasar el lunes 27? Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad y las elecciones no te dejen dormir tranquilo. La Cardeus festeja sus más de 150 años de historia con su promo aniversario. Ahorra hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y este capítulo especial de Los Pasillos del Poder tiene que empezar diciendo que la de este domingo 26 de octubre es mucho más que una simple elección legislativa de medio término que deben haber vivido del otro lado un montón de veces. Se va a definir, sobre todo a partir del 10 de diciembre, que es cuando asumen los nuevos legisladores, la relación de fuerzas en un Congreso que, ustedes saben, y acá lo venimos contando, se transformó en el principal problema de la gestión de La Libertad Avanza. Lo sabíamos ya desde las elecciones de 2023, el oficialismo probablemente más débil de la historia argentina, con muy poquitos diputados y senadores, que necesita acrecentar su tropa y transformar al Palacio Legislativo en un lugar más vivible después de haber forzado al sistema político al extremo, peleándose con los aliados naturales y hasta diciéndole casta y rata a todo el mundo. Es importante lo que les digo sobre la relación de fuerzas porque aún con el mejor resultado que pueda obtener La Libertad Avanza, sabemos que el oficialismo, y ahora se los voy a explicar, va a seguir dependiendo de otras fuerzas para sancionar leyes. Y en el horizonte, Javier Milei viene prometiendo por lo menos 3 reformas importantes, las que el oficialismo llama reformas estructurales. Son la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Sin un buen número de votos propios, sin alianzas con los más cercanos a nivel ideológico y sin una ayudita extra de otros bloques, esas reformas pueden llegar a dormir el sueño de los justos. Y hay que decir que esta gestión ya empieza sus segundos y últimos 2 años. Por ende, el tiempo aprieta. Pero quiero hacer, antes que nada, como les vengo prometiendo, una suerte de manual práctico para entender estas elecciones legislativas nacionales. De lo más simple, quizás algunos van a saber estos detalles, a los más complejos, como una suerte de clase de educación cívica que yo creo siempre viene bien. Antes que nada, les quiero comentar que en estos comicios se renuevan en toda la Argentina 127 diputados nacionales de 257 totales, o sea, se renueva la mitad de esa cámara, y también 24 senadores nacionales de 72 totales, es decir, se renueva 1/3 del Senado. Todas las provincias de la República Argentina van a votar diputados, pero además hay 8 distritos que van a votar senadores. Son la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.
Y por primera vez, esta elección legislativa va a incluir a nivel nacional el uso de la boleta única de papel y no la famosa lista sábana que venimos utilizando desde el regreso de la democracia para acá. En instantes les voy a contar todos los detalles y a sacarles la enorme mayoría de las dudas que puedan tener sobre este nuevo sistema de votación. Pero quiero contarles también que el sistema de reparto de legisladores no es igual en la Cámara Baja, o sea en diputados, que en la Cámara Alta, o sea en senadores. La Cámara Alta tiene un sistema simple. Se eligen 3 senadores por cada provincia, 2 por el partido que obtiene mayor cantidad de votos y 1 por la agrupación que logra el segundo puesto. La Cámara de Diputados, en cambio, tiene un sistema proporcional que es bastante más complejo. Seguramente alguna vez lo escucharon, se llama sistema DONT. Básicamente, para decírselos simple y no aburrirlos, reparte las bancas por provincia de acuerdo a la cantidad de población. Por eso, la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego solo 5. Pero para sumarle algo de complejidad a esta elección, quiero decirles también que muchas veces, esto va cambiando con el correr del tiempo, las elecciones legislativas nacionales coinciden con las elecciones legislativas provinciales, es decir, con las elecciones que se dan para renovar no el Congreso, sino las legislaturas, los pequeños congresos de cada provincia. Y la particularidad de este 2025 es que hay unas 10 jurisdicciones que ya desdoblaron sus elecciones legislativas locales, como pasó con Salta el 11 de mayo, o Jujuy, o Chaco, o San Luis ese mismo día, o la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que votó desdobladamente el 18 de mayo, o Misiones el 8 de junio, o Santa Fe el 26 de junio, Formosa el 29 de junio, Corrientes el 31 de agosto y finalmente, quizá la más conocida, la provincia de Buenos Aires, que tuvo su elección legislativa desdoblada el 7 de septiembre, elección que por supuesto hizo muchísimo ruido en todo el arco político porque el espacio del peronismo que hoy comanda la provincia, con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza, le sacó casi 14 puntos a la sumatoria de votos de la Libertad Avanza. Dicho esto, como para que sepan al menos a nivel general de qué estamos hablando cuando hablamos de las elecciones del 26 de octubre, les introducía un tema clave que es la incorporación de la boleta única de papel. Esta vez vamos a entrar al cuarto oscuro y ya no vamos a encontrar la famosa lista sábana que en algunos distritos con muchos habitantes y con muchos cargos para renovar podía llegar a medir hasta 1 metro. En esta nueva modalidad de votación establecida por la ley 27.781 se busca, o al menos así se vendió siempre, mayor transparencia electoral porque toda la oferta de candidatos se presenta en una única papeleta, en un único papel. Entonces, ya la deben haber visto a la boleta única de papel, pero van a encontrar las categorías de los cargos, en este caso, diputados nacionales y senadores nacionales en las provincias donde corresponda, que se ubican en forma horizontal, en filas, y las listas de candidatos por cada agrupación política que se ubican en forma vertical, en columnas. El voto, entonces, se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales por cada categoría. Y lo interesante de este sistema es que se puede votar a 2 partidos políticos sin cortar boletas. ¿Se acuerdan? Alguno lo habrá hecho, yo me incluyo en esas filas, que llevábamos la tijera a los centros de votación para precisamente cortar la boleta y elegir un candidato de un color político para una categoría y otro candidato de otro color político para la siguiente categoría. Bueno, acá hay que admitirlo, el sistema es muy sencillo. Si estás en un distrito, por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elige diputados y senadores, tranquilamente le hacemos una marca al candidato o candidata que queremos de determinado partido político en la categoría senadores y otra marca en el candidato o candidata que quisiéramos para la categoría diputados, que tranquilamente puede ser de otro espacio político que no haya sido el que voté anteriormente. Lo mismo sucede con el voto en blanco en la boleta única de papel. Se expresa muy fácilmente dejando vacío el o los casilleros de las categorías por las que el elector no se quiera pronunciar. Y si bien esto, al menos yo en todos los lugares que tengo la posibilidad de salir al aire en estos últimos meses, lo repetí hasta el hartazgo, me parece que es interesante dejar asentadas algunas cuestiones bien prácticas, ya que este sistema me parece que nos va a acompañar en los próximos años. No creo que lo vuelvan a
a modificar. Por ende, lo primero y más importante, como siempre, el elector llega al colegio o establecimiento donde tiene que votar, muestra su DNI a las autoridades de la mesa y atención con esto, es el presidente de mesa el que le va a entregar una boleta única de papel que tiene toda la oferta electoral. Por supuesto, por temas de espacio no entran todos los nombres que son candidatos, entonces el resto de los nombres que no están impresos en la boleta los van a poder ver pegados en las paredes de cada cuarto oscuro. El votante entonces recibe la papeleta con toda la oferta y también un marcador indeleble o, en su defecto, una virome, y se lo invita a pasar a la cabina de sufragio para que pueda marcar la opción electoral de su preferencia. Y esto es muy trascendental. En este sistema de votación no se puede llevar boletas únicas de papel desde nuestra casa. Vieron que a veces en alguna esquina nos agarra algún militante de determinado espacio político y nos daba la boleta que uno podía llevar al cuarto oscuro. En este caso no es así. La única boleta que se admite para sufragar es la boleta que nos da el presidente de mesa. Y si bien esto es una duda pava, pero me parece que también es importante dejarlo asentado, la Cámara Nacional Electoral recomienda que se usen los marcadores o las viromes que nos entreguen las autoridades de mesa. No está prohibido que cada votante lleve su propia lapicera si así lo deseara. Y otra importante es que poner un tilde o una cruz en el casillero correspondiente a nuestro voto, o incluso pintar ese casillero, hace que el voto sea válido. No es que sí o sí vale la cruz o sí vale el tilde. Cualquier marca identificatoria de nuestro voto va a ser tomado correctamente. Eso sí, el voto va a ser considerado nulo si la boleta única aparece con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría, es decir, se puede votar solo una vez en la categoría Senado o en la categoría Diputados, o si la boleta única tuviese rota algunas de sus partes. Eso sí, acá ya lo he contado, en principio se vendió este sistema como más transparente y más barato. No discuto la transparencia, sí discuto lo económico, porque al menos hasta aquí, por la calidad del papel de la boleta única y por la cantidad de colores que se utilizan en ese papel, terminó siendo más costoso que el sistema anterior. Después escucharé comentarios de cómo les fue entonces con la boleta única de papel por primera vez a nivel nacional en la historia de la República Argentina. Y digo por primera vez a nivel nacional porque si Los Pasillos del Poder está siendo escuchado en Córdoba o en Santa Fe o en Mendoza, sabrán que distintos modelos de boleta única de papel ya se aplicaron en elecciones provinciales. Y quiero meterme ahora, después de vuelta, esta clase cívica que acabamos de hacer en este espacio, en las expectativas que tienen los distintos partidos políticos para las elecciones legislativas. Con mucho foco que voy a hacer en el espacio gobernante, que es La Libertad Avanza, que en definitiva, como todo oficialismo, es el que más pone en juego en cada elección. Bueno, Javier Milei y los suyos quieren tratar de hacer todo lo posible para contar que el domingo 26 de octubre son los ganadores de esta contienda, aunque por supuesto para eso hay que esperar, y ya les voy a contar algunas trampitas que se quisieron poner sobre la mesa, pero algo que quiero dejar asentado es que en términos concretos, La Libertad Avanza no tiene otro camino que crecer. Va a ser probablemente el espacio que más bancas consiga, porque, escuchen bien, en diputados arriesga solo 8 de los 37 escaños que tiene. Muchos estudios en la previa de las elecciones marcan que si el oficialismo libertario lograra hacer una elección más o menos razonable, digamos de un poco más de 30 puntos a nivel nacional, tranquilamente ese espacio puede llegar a tener alrededor de 80 diputados. Es decir, queda muy cerca del tercio, que se consigue con 87 votos, para blindar vetos presidenciales, cosa que no pudo hacer en el último tiempo. Es cierto, queda lejos del quórum que se necesita para abrir una sesión o tratar de imponer cualquier proyecto de ley. Ese quórum se consigue con 129 diputados, pero claramente ante cualquier escenario va a estar mejor que antes. En el Senado, en tanto, es todo terreno fértil también para La Libertad Avanza, porque como desembarcó por primera vez en el año 2023 y los mandatos de los senadores duran 6 años y no 4, el espacio oficialista no renueva ninguna banca. O sea que a partir de los 6 senadores que tiene actualmente, de vuelta solo puede
puede crecer. Si le va muy bien en las urnas, puede terminar con 13 o 14 lugares. Y si le va muy mal, puede terminar con 8 o con 10. Pero sí o sí, en la Cámara Alta va a ser todo victoria para los violetas. Algo de esto dijo en una de las últimas entrevistas que dio el propio presidente Javier Milei cuando le preguntaron ¿qué es ganar? Uno que me asegura el tercio en la Cámara, eso es un buen resultado. Y si además usted se fija con nuestros aliados más afines, digamos, podemos llegar a 100 votos, por ejemplo, en la Cámara Baja, sería posible, y conseguir el quórum también sería posible. Entonces empezamos a encontrar una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar las reformas. En términos de lectura electoral, fue mucho más duro Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que se animó a decir que votar por cualquier otro espacio que no sea La Libertad Avanza es un voto perdido. Yo no soy un fanático, lo digo objetivamente como argentino. Realmente un voto no kirchnerista que no va hoy a La Libertad Avanza me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido. Y lo digo ¿por qué? Porque el mundo está mirando estas elecciones. Es increíble lo que le estoy diciendo. O sea, yo vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. Yo no podía creerlo. O sea, el mundo está mirando estas elecciones porque el mundo está mirando a Argentina. Y entonces el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso. Polémico, ¿no? Y para mí hasta un poquito antidemocrático, porque votar a otras opciones, incluso si en los años anteriores nos hundieron hasta el cuello e hicieron un gobierno pésimo, jamás puede ser un voto perdido. El mismo ministro de Economía, en paralelo, admitió que hasta hace un tiempo pensaba que estas elecciones no eran tan importantes, pero que la realidad lo fue convenciendo de lo contrario. Me di vuelta en esto, porque yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027, porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, presenten una alternativa razonable. Hay un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables. La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Se unen simplemente porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Entonces, ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos viendo. Es inconcebible que la alternativa de gobierno sea el comunismo. Eso no pasa en ningún país. Para que quede en claro cómo Luis Toto Caputo fue cambiando de posicionamiento en el último tiempo, escuchemos estas declaraciones que yo ya les compartí en los pasillos del poder, donde el ministro de Economía hablaba de elecciones sobredimensionadas. Yo creo que se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales, y no lo digo ahora, me acuerdo cuando viajamos con el presidente ahora a Los Ángeles, se lo comenté a los dos periodistas que estaban abajo y todavía no habían pasado las elecciones. Y creo también que se está sobredimensionando la de octubre, que por supuesto que nos encantaría ganar y eso, pero para lo que nosotros necesitamos, que es gobernabilidad, digamos, mayoría en el Congreso, no vamos a tener, aunque ganemos por 14 puntos, por 8, por 2 o perdamos por 4. Habiendo explicado por qué el oficialismo no puede, va a crecer en las dos cámaras del Congreso, por supuesto habrá que ver cuál es la lectura que se hace de toda la elección a nivel nacional. Enseguida, en instantes, les cuento cómo leer las elecciones. La única lectura correcta que hay que hacer después del 26 de octubre, pero antes les dejo asentado que La Libertad Avanza está entusiasmada con ganar en al menos 7 de las 24 provincias. En la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Entre Ríos, en Río Negro, en Chaco, en Salta y tal vez en Tierra del Fuego. Dice estar peleando mano a mano, veremos, en 2 pesos pesados a nivel electoral, como son Córdoba y Santa Fe, pero también en Santa Cruz, en San Luis, en Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Misiones y Neuquén.
Y sabe el oficialismo que en algunos lugares van a perder y no hay manera de cambiar esa realidad, que es precisamente lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde en las desdobladas bonaerenses tuvieron una derrota de casi 14 puntos. ¿Lograrán reducir un poco esa diferencia con el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa? Bueno, una de las grandes dudas detrás de esa elección. En esto de desarrollar las expectativas políticas de cada espacio, déjenme decirles que Unión por la Patria, que ahora se renombró como Fuerza Patria, básicamente el peronismo con todas sus tribus, y que es la oposición más firme contra Javier Milei, se juega, a diferencia del oficialismo, casi la mitad de su representación. Renueva 46 de 98 bancas. Si le va bien, puede quedar con 100 diputados. Si le va mal, podría quedar con 86, según un estudio del portal especializado El Parlamentario. Un gran abrazo a José Di Mauro, acaso uno de los mejores periodistas abocados al Congreso en la República Argentina. Sea como sea, lo que les quiero graficar es que Fuerza Patria va a seguir siendo el bloque más numeroso, y es por eso que también les comentaba que el oficialismo violeta sí o sí va a tener que buscar nuevos aliados para negociar. Y acá le daría, no los quiero aburrir con los números, pero mucha importancia después de la elección a lo que es el espacio que hoy se llama Provincias Unidas, donde están tallando fuerte los gobernadores de Córdoba, Martín Yarlora, de extracción peronista, y de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de extracción radical, que quieren ser una alternativa. Dicen, no somos ni kirchneristas ni libertarios, y quieren buscar al segmento más moderado de la población. En el Congreso, Provincias Unidas va a estar atado a lo que se llama Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, y que se juega 7 lugares de un total de 15. ¿Con esto qué les quiero decir? Que básicamente Provincias Unidas y Encuentro Federal dentro del Congreso se va a posicionar como una suerte de árbitro en la polarización que hay entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Quizás consiguen más votos, quizás consiguen menos votos, pero esos votos van a ser muy relevantes a la hora de negociar leyes importantes de la República Argentina. Y no hay excusa para darles la última data que tengo para ustedes, y justamente por eso quiero decirles que podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica, todo con hasta 50% de ahorro. Asociate hoy llamando al 0810 122 0400 y cuida tu salud sin excusas. Les había prometido una guía práctica sobre cómo leer las elecciones. Y también les había prometido darles detalles de una trampa que quiso imponer el oficialismo de La Libertad Avanza, porque tenían toda la voluntad en la Casa Rosada de agrupar los resultados a nivel nacional, es decir, contar cuántos votos totales sacó cada espacio político a lo largo de la República Argentina, cuando en realidad, en los hechos, como les vengo explicando, esa cuenta no sirve de nada, es por la galería, porque las bancas se eligen por provincias y la Constitución no contempla ningún escrutinio agregado a nivel país para el Congreso. ¿Qué quiso hacer la Dirección Nacional Electoral, la DINE, que es un organismo dependiente del Ministerio del Interior, que es quien organiza en términos prácticos los comicios? Justamente juntar los resultados a nivel país para proyectar y publicar un total nacional que favorecería a La Libertad Avanza. ¿Y por qué favorecería a La Libertad Avanza? Porque el espacio libertario es el único que compite con el mismo nombre en los 24 distritos en los que se divide la República Argentina, mientras que el peronismo se presenta con sellos distintos según la provincia. Es Fuerza Patria en 13 distritos, pero tiene otros nombres en muchos otros lugares. Por ejemplo, Frente Fuerza Patria en Chaco, Frente de la Victoria en Formosa, Fuerza Entre Ríos en esa provincia, o Frente Justicialista en otros lugares. Si pasaba lo que quería la Dirección Nacional Electoral, iban a sumar los votos de los 24 distritos de La Libertad Avanza, que tienen el mismo nombre de partido político, y los votos de los 13 lugares donde Fuerza Patria se llama Fuerza Patria sin sumar, donde el peronismo usa otro nombre. Y ahí estaba la trampa.
muy probablemente el porcentaje de votos libertarios iba a ser mayor que el porcentaje de los votos peronistas. Bueno, después de algunas presentaciones judiciales ante la Cámara Nacional Electoral por parte del PJ, pero también por parte de la Unión Cívica Radical y hasta de la izquierda, se decidió, la verdad, como corresponde, que los votos se muestren distrito por distrito, es decir, en el centro de cómputos vas a ver pantallas rotativas que van a mostrar cómo fue la elección en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y así en cada una de las 24 provincias, pero no va a aparecer la sumatoria general que querían los libertarios. Por supuesto, y lo quiero dejar aclarado, que cualquier espacio político en su propio búnker o nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación vamos a poder hacer la cuenta como queramos y desde ya que todos vamos a terminar sumando los porcentajes a nivel nacional. Pero quería dejar asentado que la manera correcta de presentar esos guarismos es un resultado por distrito electoral. Y si quieren que sea todavía más específico, la verdad que el verdadero ganador de las elecciones va a ser, en definitiva, el que más bancas sume a sus filas legislativas. Por eso habrá que hacer una cuenta fina para entender quién resultó más beneficiado y quién más perjudicado. Por supuesto, todo esto que les estoy contando es relevante porque, como les decía, el espacio que más pone en juego siempre es el oficialismo, cualquiera que sea, en este caso la Libertad Avanza, y necesita un título triunfante en los canales de televisión, en los streamings, en la tapa de los diarios, en la primera página de los portales, para que el mercado el lunes 27 de octubre a las 10 de la mañana reaccionen de forma positiva. Y lo último, hablando justamente del lunes 27, se espera, y lo quería dejar asentado acá en los pasillos del poder, que pase lo que pase, Javier Milei encare una profunda reforma de su gobierno. En principio con cambios de gabinete que ya empezaron, porque se anunció en estos últimos días que Gerardo Huertain ya no es el canciller de nuestro país y que va a asumir en su lugar quien es hoy el número 2 de Luis Toto Caputo en el ministro de Economía, Pablo Quirno, y también se sabe que Mariano Cuño Libarona no va a ser más el ministro de Justicia y en su lugar va a asumir Sebastián Amerio, muy cercano al otro Caputo, a Santiago Caputo. ¿Qué pasará en la jefatura de gabinete? ¿Guillermo Francos seguirá en ese rol o se irá a otro lugar? ¿Qué pasará en el Ministerio de Economía? ¿Seguiremos teniendo el mismo ministro? Y todo eso sin contar los cambios obligados que va a tener que hacer el gobierno, quizás el mismo lunes, quizás en algún caso después del 10 de diciembre, porque recuerden que Patricia Bullrich es candidata al Senado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por ende va a dejar de ser ministra de Seguridad, que Luis Petri es candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza y por ende va a dejar de ser ministro de Defensa, y que Manuel Adorni, el vocero presidencial, ya es legislador electo por el territorio porteño y debería entonces dejar de ser vocero. Unos últimos apuntes para destacar, pero particularmente sobre el último tramito de la campaña que desemboca, por supuesto, en este domingo 26 de octubre. Como lo vengo contando acá, Javier Milei se vio forzado a cargarse la campaña al hombro. Por eso, de ser un presidente que en general pasa sus días en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada, y que no giraba demasiado por el país, pasó, sobre todo después de la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, a visitar numerosas provincias. Fue a Córdoba 2 veces, también fue un par de veces a Santa Fe, donde de hecho cerró la campaña en Rosario, fue a Entre Ríos, fue a Corrientes, fue a Mendoza, fue a Chaco, fue a San Juan, fue a Tierra del Fuego y por supuesto visitó varias veces distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, tanto el interior como el populoso conurbano bonaerense. Sentía el presidente y por supuesto sus estrategas de campaña que así era la única manera de achicar diferencias y tratar de hacer la mejor elección posible. Tiene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ya que la mencionábamos, ahí donde, siempre lo digo, está el 37% del padrón electoral, una complicación extra, y que es que en las boletas únicas de papel va a aparecer la cara de José Luis Espert. Recuerden, el que era el primer candidato a diputado por el territorio bonaerense
fuerte, pero que se tuvo que bajar después de sus polémicos vínculos con Fred Machado, que está en espera de extradición por sus vínculos narco. Cuando los bonaerenses vayan al cuarto oscuro, van a ver primero la cara de Spert, van a ver segunda la cara de Karen Reichard y no van a ver la cara, pero sí el nombre de Diego Santilli, que pasó a ser el primer candidato formalmente, así que todavía nadie sabe cómo la población, cómo el votante mileísta se va a tomar justamente la presencia de alguien que se tuvo que bajar a la fuerza y después de muchas, pero muchas controversias. Del lado del peronismo, en los últimos días, Axel Kicillof, también como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se cargó la campaña al hombro y acompañó a un silencioso Jorge Tayana a dar vueltas por distintas partes de su territorio. Digo silencioso porque no se presentó a un debate en el canal Todo Noticias, evitó exponerse a dar entrevistas y trató de evitar definiciones importantes, por ejemplo, cuando en numerosas ocasiones le preguntaron si Venezuela era una dictadura o no, y no quiso responder. Una campaña para mí, y lo digo por todos los colores políticos, de bastante baja intensidad, mucho fuego de artificio y pocas ideas. Se nos viene entonces una semana fundamental para La Libertad Avanza, que desde ya depende de los resultados del domingo 26 de octubre para entender cómo sigue la segunda mitad de su gobierno. Y así llegamos al final de este capítulo especial de Los Pasillos del Poder, con el manual para entender las elecciones legislativas. Todas las semanas, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Soy Nacho Girón y si les gustó lo que escucharon o si son debutantes en este espacio, los invito a seguirnos, a activar la campanita y a recomendarnos. Chau, hasta la semana que viene y buena votación.